es especial y curioso porque empecé a trabajar en Sant Joan de Déu, ¿vale? Aproximadamente fue noviembre, diciembre del 2020. Empezamos a preparar lo que es el inicio de las instalaciones en este edificio. Lo curioso del caso es que mientras yo estaba trabajando para Sant Joan de Déu, pues le diagnosticaron un cáncer a mi hijo. Entonces, en el momento de vivir in situ, es como si todo lo que es exterior a Sant Joan de Déu deja de existir. Lo importante es tu hijo y su salud. Y te pones en manos de unos fantásticos profesionales que hay en este hospital, que no sé cómo agradecérselo lo que han hecho por el niño durante todo lo que sea su tratamiento hasta su recuperación. Pues nosotros empezamos porque a Adrián se le inflamó un ganglio. Al principio todo era normal, pero ese ganglio creció y nos asustamos. Entonces lo trajimos a urgencias y desde ahí nos lo derivaron a consultas externas, de ahí al cirujano. El cirujano le hizo una biopsia y en el momento de la biopsia ya quedamos ingresados. Entonces, cuando a tu hijo le diagnostican un cáncer, tu mundo se para, no sabes, no entiendes, no... Sí, todo el mundo vemos ¡ay, pobrecitos los niños! Pero nunca piensas que el tuyo va a ser uno de ellos, es como que algo que está muy lejano. Entonces, cuando te toca, ¿qué quieres para tu hijo? Que los mejores profesionales lo atiendan en el mejor sitio posible. Y gracias a Dios, hoy tenemos ese sitio aquí en Barcelona. El hecho de que exista el Pediatric Cancer Center pues es muy importante. Es muy importante porque comparado con la planta 8 de hospitalización, claro, es que no tiene nada que ver. Esto es un hospital íntegro dedicado al tratamiento del cáncer infantil. Y dentro de cierto tiempo todos los servicios estarán en el hospital. Para mí, el que haya un centro especializado en el cáncer infantil me aporta tranquilidad y seguridad, porque tenemos que tener en cuenta que cuando tú estás con un niño así malito, la medicación que le pone realmente es terminar con sus defensas. Entonces, si tú estás en un hospital donde hay otros nenes que están bien pobrecitos, malitos, con infecciones, sientes un miedo terrible de hablar con la gente, de relacionarte, de tocar nada, porque dices, ¿y si yo le llevo algo a mi hijo? ¿Y si le contagio? ¿Y si se pone malo? Porque entonces el estar en un centro único, especializado, donde todos los niños están de una manera o de otra en la misma situación que el tuyo, lo que te da es tranquilidad, porque sabes que su papá, su mamá va a tener el mismo cuidado que tienes tú, de llevar una mascarilla bien puesta, de lavarse las manos, entonces por esa parte da mucha tranquilidad. Y bueno, sí, lo que desearíamos y con lo que nos queremos quedar es que este centro pueda albergar al mayor número posible de niños y que el día de mañana, con la ayuda de todos, el porcentaje de curación no sea un 80%, sino que sea un 100%.